Continuamos con el vídeo de el tema 3 de biología sobre la función reproducción. En este caso vamos a hablar de la fecundación. La fecundación es la unión de un espermatozoide con un óvulo. En los seres humanos esta fecundación tiene lugar en el interior del cuerpo de la mujer. Es una unión, la unión sexual, el coito, ¿no?, que se introduce el pene y dentro de la vagina y eyacula en el fondo, ¿no? En esa eyaculación, una eyaculación normal, hay unos 3 centímetros cúbicos de semen y contienen unos 300 millones de espermatozoides, ¿no? Eso por una parte. Cada 28 a 30 días la mujer produce en uno de sus ovarios un óvulo, ¿no? Y ese óvulo se desprende del ovario y pasa a las trompas de falopio. En las trompas de falopio permanece durante unas 24 horas. Debido a la acidez que hay en la vagina, muy pocos espermatozoides, solo un 1%, consigue llegar y atravesar el útero. Y entre esos, solamente unos pocos centenares consiguen llegar a acertar con la trompa de falopio correspondiente a la que está el óvulo. Recordar que solamente hay un óvulo que procederá o bien del ovario derecho o del ovario izquierdo, con lo cual pues estadísticamente solamente la mitad de los espermatozoides acertarán. Entonces solamente unos pocos centenares, que serían los más fuertes, llegarían a las trompas de falopio, y de todos ellos solamente uno sería el que sería capaz de penetrar dentro de la corona esta que protege al óvulo, y todos intentarán fecundarlo, pero solamente uno será el que lo consiga. Si no consiguen encontrar el óvulo, pues los espermatozoides morirían al cabo de unas 72 horas dentro del cuerpo de la mujer. ¿Vale? Y eso también lo hemos ya visto anteriormente. Bueno, en la fecundación, ¿no? Cuando el espermatozoide de todo esto, alguno de ellos ha conseguido llegar, el más preparado, pues será el que une su membrana con la membrana del óvulo y la funde, se fusiona e introduce dentro del óvulo su cabeza y en concreto todo su núcleo, que es donde estaría el material genético. Esta célula, este material genético, migra hacia el núcleo del óvulo y se une, y tendríamos una célula completa con todos los genes, con los material genético completo, y esta célula empezaría a dividirse y daría lugar a un nuevo ser. Durante estos primeros días de divisiones, estas nuevas células se van a ir alimentando y van a tener su energía del vitelo, ¿no?, que está contenido dentro del óvulo, ¿vale?, en la parte exterior del núcleo. ¿Cómo se desarrolla el nuevo, esta sería la parte de la fecundación, y ahora vamos a ver cómo se desarrolla el embrión, el nuevo ser, ¿no? El cigoto, o la célula huevo, ya tiene el ADN completo, como hemos dicho anteriormente, al unirse el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo, y entonces el individuo ya se va a desarrollar un organismo con características parecidas a los padres, pero va a ser distinto porque va a ser mezcla de los dos, va a tener sus propias características, ¿vale? Se van dividiendo esa célula. Al principio sería de una, pasaría a dos, esas dos células se volverían a dividir, serían cuatro células juntas, después esas 4 se convertirían en 8, esas 8 se convertirían en 16, ¿vale? Bueno, y todas esas células serían exactamente iguales a la célula primera, ¿vale? Si en este momento estas células no estuvieran por cualquier motivo unidas una a la otra, pegadas, formando como una especie de... la primera parte se llamaría 8 células, ¿no? Cuando tenemos 8, tiene parecido una mora, porque todas las células estarían pegadas unas a otras, y por eso se llama mórula, ¿no? Porque serían 8 células unidas. Si en esas divisiones se separaran, pues darían lugar a 2 hermanos gemelos, ¿vale?, idénticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrían todas las características genéticas iguales. No sé si me había entendido, ¿no? Si cuando se hacen 2 células se quedan juntas y luego se quedan 4 juntas y luego 8 juntas, pues entonces sería un único individuo. Pero si cuando se divide, por ejemplo, por primera vez, quedarían las células un poco separadas, eso se seguirían dividiendo y darían lugar a los hermanos gemelos. Bueno, esta fase inicial se denomina desarrollo del embrión o desarrollo embrionario.
y es el momento en el que crece más rápido el individuo. ¿Por qué? Pues porque claro, de 1 pasa a 2, el doble de células, de 2 pasa a 4, el doble de células, de 4 a 8, se duplica cada día, ¿vale? La mórula, al tercer día, es cuando tiene 8 células, tiene forma de mórula y va bajando por la trompa de Falopio hacia el útero. Se va, mientras que está bajando, se va dividiéndose continuamente. Al quinto día aparece un hueco en el interior de la mórula y se origina una nueva estructura que se llama blástula, ¿vale? Y esa va a tener una forma, ya no es redondeada, y va a ser un poco más alargada y penetra en el endometrio, ¿no? En esa parte del útero, la parte interna, esa que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, y se instala ahí dentro y empieza a alimentarse ya no del vitelo sino de la madre. Ese proceso se denomina la nidificación, ¿no? A partir del sexto día, digamos, el embrión pues ya empieza a alimentarse de la madre, ¿vale? Los vasos sanguíneos del embrión y los de la pared del útero forman un nuevo órgano que se denomina la placenta, y ese órgano es el que va a facilitar que pueda coger oxígeno de la madre y desprender CO2, y la placenta además va a producir unas hormonas que detienen el ciclo ovárico. Va a ser ese nuevo órgano que procede de la unión de la membrana del óvulo con la parte del endometrio, va a producir esa hormona que era la progesterona, que evita que se produzca la regla, y ya se mantiene ese recubrimiento del útero para que el feto se pueda alimentar, ¿vale? Y además estimula el crecimiento de las glándulas mamarias para luego poder hacer la lactancia, y eso es la placenta la que produce esas hormonas, y la placenta es parte de la membrana del óvulo. Bueno, pues aquí tenéis como un esquema, el óvulo, la ovulación. Ese óvulo, al salir y ser captado por las trompas de Falopio, si llegan los espermatozoides, los pocos que llegan, uno de ellos lo fecunda, y entonces ya empieza a dividirse. Primero serían 2 células iguales, después serían 4 células iguales, después serían 8 células iguales. Este apartado sería la mórula, el cuarto día, ¿no? Y la mórula ya se implanta la nidificación, se mete dentro de la pared esta interna del útero, que tiene muchos vasos sanguíneos, y ahí, digamos, ya empieza a alimentarse de la sangre de la madre, ¿vale? Y digamos, esta parte exterior es lo que va a formar la placenta, y esto es lo que sería la blástula, que sería la parte que va a dar lugar al embrión, A partir de 9 semanas, esa célula ya tiene un tamaño de 3 centímetros, ¿no? Se ha ido dividiendo, tiene 3 centímetros de longitud, y ya no es solamente una célula, sino que son muchas células, y ya tiene la forma de un humano, tiene forma de persona, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, cuando ya tiene forma de persona, se denomina feto. Y bueno, aunque internamente pues todavía no podría vivir fuera de la madre, pero bueno, se van desarrollando órganos que le van a permitir después vivir fuera se le van a desarrollar los pulmones, el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que avanza la gestación, esa blástula, que vemos que está pegada a lo que va a ser la placenta, ¿vale? Esa blástula se va separando, el feto se va separando aquí tenemos otro dibujo, se va separando de la pared exterior, y digamos se queda unido a él solamente por el cordón umbilical, y a través de ese cordón va a recibir nutrientes y oxígeno, y va a expulsar los desechos en relación con esto, va a estar en contacto con el endometrio de la madre. Bueno, pues igual que antes, os animo a que veáis los vídeos que vienen aquí, que os va a explicar muy bien cuál sería el proceso del desarrollo embrionario. Continuamos ya para terminar este vídeo con cómo sería el parto. También tenemos un vídeo explicativo. En la gestación o embarazo es un proceso que abarca desde la fecundación hasta el parto. En los seres humanos aproximadamente la gestación dura unos 9 meses, unas 40 semanas,
Y bueno, dentro del parto pues se distinguen 3 fases, ¿eh? La primera fase se denomina dilatación, la segunda expulsión y la tercera el alumbramiento. La dilatación del cuello del útero, recordar que en la parte final, después de la vagina, venía el útero. Esta parte se denominaba cervix o cuello del útero, que es muy estrecha, y claro, dentro del útero se ha desarrollado, cuando el embrión se va desarrollando, pues si un bebé al nacimiento pues ya puede tener unos 3 kilos de peso, pues atravesar este cuello tan estrecho pues es complicado, ¿no? Entonces necesita que esto se vaya dilatando, ¿no? Esa fase es la primera fase, dilatación del cuello del útero. Es una fase que dura por lo general entre 3 y 12 horas, y bueno, pues simultáneamente a la dilatación del cuello, el miometrio, el músculo del útero, este músculo que es muy fuerte, pues sufre unas contracciones que van haciendo cada vez más intensas y frecuentes, y que empujan al feto hacia la vagina para que vaya saliendo hacia el exterior. Bueno, cuando el útero ya tiene el cuello se ha abierto unos 10 centímetros o 12 aproximadamente, pues digamos se suele producir la bolsa, se suele romper la bolsa que protege al feto, ¿no? La bolsa donde está el feto protegido, y esa bolsa se denomina amnios, y se produce la salida al exterior del líquido amniótico o rotura de agua. Bueno, después del proceso de dilatación viene el proceso de expulsión, que puede durar entre 30 minutos y 1 hora, y el tiempo en el que el feto pues asoma en primer lugar la cabeza, y una vez que la cabeza está fuera, pues ya el resto del cuerpo pues sale mucho más fácilmente. El cordón umbilical se ata con una pinza y luego se corta, y en ese punto pues luego nos quedará una herida que es el ombligo. Bueno, al cortar el cordón umbilical se estimula al bebé para que en ese momento, como ya no puede recibir oxígeno de la madre, pues empiece a llorar, y entonces bueno, en ese llanto pues se despejan las vías respiratorias, pues que claro, el bebé está dentro de una bolsa que tiene el líquido amniótico, y para que el agua no entre dentro de sus pulmones pues tiene una mucosa que no deja entrar el agua dentro, ¿no? Entonces eso tiene que expulsarlo también, ¿vale? Y eso lo hace cuando, bueno, se le ayuda un poco con los dedos, pero bueno, se le hace dándole un golpe para que el niño empiece a llorar, y así expulsaría esa mucosidad que tapona las vías respiratorias. Después de la expulsión del feto, ya tenemos el bebé en su cuna, pues viene la tercera fase del parto, que sería el alumbramiento. Tiene lugar unos 20 minutos después del nacimiento, y en ella se reinician unas contracciones que son más flojas, y en ellas se expulsa la placenta y el cordón umbilical que quedaba dentro del cuerpo de la mujer. Bueno, pues aquí tenéis un esquema aproximadamente de cómo es el proceso. El bebé normalmente se coloca con la cabeza hacia abajo. Fijaros que tiene que dilatar el cuello del útero y la vagina bastante para que pueda que quepa la cabeza. Una vez que la cabeza ha salido, este sería el proceso de expulsión. El resto del cuerpo va a ir más fácil. Se corta el cordón umbilical, y en ese momento pues ya se estimula al niño para que llore, para que empiece a respirar por sí mismo, ¿vale? Y unos 20 minutos después se produce el alumbramiento, que sería la expulsión de la placenta, mediante otras nuevas contracciones que aparecen en el útero, y se expulsa la placenta. Bueno, pues aquí tenéis un poco las 3 fases del parto, y bueno, una foto que he encontrado por ahí esto sería una cesárea, no sería un parto natural, en el cual se ha extraído el bebé dentro de su bolsa, y todavía pues él está ahí pues tan a gusto, ¿no? Dentro de poco ya romperán la bolsa y le harán que empiece a respirar. Bueno, pues con esto terminamos este vídeo, y dejamos para el siguiente las enfermedades del aparato reproductor.